En este podcast vamos a discutir varios instrumentos de equidad y se analizará lo siguiente. Número 1. ¿Cuáles son las características de mayor importancia de las acciones comunes y preferentes? Número 2. ¿En qué consiste una oferta de derechos o en inglés right issue y la garantía de acciones o stock warrants? Y finalmente explicamos qué es un American Depository Receipt o ADR y qué atractivo tiene como alternativa de inversión. Como habíamos mencionado anteriormente, las acciones comunes de capital son las acciones de una corporación. Es un instrumento o un contrato que garantiza un interés residual en los activos de una empresa después de deducir todos sus pasivos. Las acciones comunes constituyen el capital de propiedad de una empresa y, por consiguiente, los titulares de acciones son los propietarios legales de una empresa. Además, las acciones comunes son la fuente de capital permanente de una corporación y por consiguiente no tienen fecha de vencimiento. Como propietarios de acciones, los accionistas participan en la gestión de la empresa a través de la junta directiva elegida y a través de los derechos de voto en decisiones importantes. También comparten las ganancias y los activos en proporción a su participación en los activos netos de la empresa. Al invertir en acciones de una empresa, se obtienen ciertos derechos según los tipos de acciones que se posean. Esto incluye, número 1, el derecho al voto. Número 2, el derecho a recibir dividendos cuando se declaren. Número 3, apreciación de capital. Esto significa que cuando el precio de las acciones de la empresa sube, el principal de las inversiones en acciones aumentan. No obstante, hay que mencionar que cuando el precio baja, claro está, sucede lo contrario. Otro tipo de acciones son las preferentes. Las acciones preferentes tienen características de un instrumento de capital y de deuda. Generalmente se consideran como un instrumento híbrido. Se pueden describir como acciones de mayor rango sobre las acciones ordinarias. No obstante, están subordinadas a los bonos en términos de reclamo o el derecho sobre su participación en los activos de la empresa. Además, los términos de las acciones preferentes se describen en los estatutos de la empresa emisora. Hay que llamar la atención que las acciones preferentes poseen una combinación de características que no poseen las acciones ordinarias. Estas son, número 1, los accionistas preferentes tienen un derecho más alto sobre las distribuciones de dividendos que los accionistas comunes. Número 2, en caso de liquidación, el derecho de los accionistas preferentes sobre los activos es mayor que el de los accionistas comunes, pero menor que el de los tenedores de bonos. Número 3.
la posibilidad de convertibilidad a acciones ordinarias. Número 4. Las acciones preferentes pueden ser redimibles a opción de la corporación. Normalmente puede existir una cláusula de compra que permita a la empresa emisora recomprar sus acciones preferentes a su discreción. Y número 5, los accionistas preferentes no tienen derecho al voto o pueden estar limitados. ¿Qué es una oferta de derechos o emisión de derechos? O en inglés se llamaría un right issue. Una oferta de derechos es un grupo de derechos ofrecidos a los accionistas existentes para comprar acciones adicionales, conocido también como garantía de suscripción, y es en proporción a sus participaciones existentes. Además, se considera como un tipo de opción ya que otorga a los accionistas de una empresa el derecho, pero no la obligación de comprar acciones adicionales de la empresa. Cada accionista recibe el derecho de comprar una asignación prorrateada de acciones adicionales a un precio específico y dentro de un periodo determinado. Finalmente, una emisión de derechos se puede considerar como una oferta pública, no obstante diferente de la mayoría de los otros tipos de oferta pública en donde se emiten al público en general. Vamos a hablar sobre garantía de acciones o stock warrants. Un stock warrant es una orden de compra de acciones que ofrece a los tenedores la opción de comprar acciones de una empresa a un precio fijo conocido como el exercise price en un plazo determinado de vencimiento y en el cual recibirá acciones recién emitidas por la empresa. Al comprar un warrant, el inversor tiene el derecho de decidir libremente si sigue adelante con la compra en el futuro. Otra forma de definir lo que es el tenedor de una garantía de acciones es que tendrá el derecho de comprar un número específico de acciones que se crearán en el futuro si ejerce la garantía que se denomina acciones subyacentes. Dicha transacción se expresa como ejercer la opción y deberá realizarse antes de la fecha específica y al precio determinado. Continuando con las garantías de acciones. Tradicionalmente, los warrants se emiten con bonos, lo que hace que el trato sea un poco mejor para el comprador. Los tenedores de warrants separables pueden vender los warrants sin vender los bonos que estaban vinculados originalmente. Esto significa que cuando se acompaña un warrant a un bono o a una acción, el tenedor puede vender la garantía sin tener que disponer del bono o de las acciones. Mientras que en el caso de los warrants no separables, se puede vender los warrants siempre y cuando se vendan los bonos o acciones que estaban adjuntos a la garantía. Finalmente, las compañías utilizan las garantías de acciones para atraer más capital. Y esto es crucial principalmente para las compañías emergentes. Un American Depository Receipt, conocido por sus siglas
ADR es un certificado negociable emitido por un banco depositario estadounidense que representa un número específico de acciones, a menudo una acción de las acciones de una empresa extranjera. El ADR se cotiza en los mercados de valores de los Estados Unidos, como lo haría cualquier acción nacional. El ADR tiene varias ventajas. Número 1, ofrece a los inversores en los Estados Unidos una forma de comprar acciones de empresas extranjeras. Número 2, los ADR están denominados en dólares. Número 3, los titulares de ADR no tienen que realizar transacciones comerciales en moneda extranjera ni preocuparse por cambiar moneda en el mercado de divisas. Número 4, se cotizan y negocian en dólares. Número 5, los tenedores de ADR obtienen dividendos y ganancias de capital en dólares también. Un último comentario y ese es el siguiente. Para ofrecer un ADR, un banco en los Estados Unidos compra acciones en una divisa, mantiene las acciones como inventario y le permite entonces emitir un ADR. Y como siempre, agradeciendo la atención de todos ustedes, concluyo mi quinto podcast.